Bueno, para los que venís por primera vez, efectivamente, deciros que lo habitual es que esto esté lleno de niños, hay como más de 20 niños, y también de adultos. Pero, eso es, estamos en pleno puente, que esa es la explicación con la que yo me quedo, porque la otra explicación sería que se ha corrido la voz de que hoy predico yo y entonces la gente ha salido corriendo. Entonces prefiero quedarme con la idea del puente, ¿vale? Me aferro a ella con intensidad, con más fe que otra cosa, pero ahí estamos. Y bueno, contento de ver a los que puedo ver, ¿no? Y echar de menos a unos cuantos. Pues, bueno, y hablando de anuncios, aunque se anunciará, yo creo que es en 2 domingos, ¿no? El 14 de mayo, que tendremos culto unido, muy unido, porque la iglesia estará muy llena, así que con los hermanos de Betania. Entonces tendremos el culto aquí a las 12 y cuando terminemos, pues comeremos juntos. Esta vez lo haremos aquí en el parque, aquí al lado, para hacerlo también más cómodo. Y vamos a leer uno de los capítulos más apasionantes de la Biblia, del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Apasionante, ¿no? Si cualquiera de nosotros toma un libro y empieza a leer algo así, a la segunda frase se le cae de las manos, porque ¿y qué? ¿No? En realidad, lo lógico sería que el Evangelio de Mateo comenzara en el versículo 18, cuando habla acerca del nacimiento de Jesús. Ya eso ya tiene interés, ¿no? El nacimiento de Jesús fue así. Y entonces explica toda la historia. Pero, ¿por qué toda esta parrafada
de nombres de los que además la inmensa mayoría no nos dicen nada y el Antiguo Testamento no dice nada de ellos. Escuchaba una vez a propósito de este texto, precisamente en el Evangelio de Mateo. Los estudiosos, por diferentes razones, que ahora, por diferentes pistas que ahora no viene al caso explicar, entienden que el Evangelio de Mateo está escrito pensando, en primer lugar, en lectores judíos. Por eso, por ejemplo, en Mateo se habla mucho del reino de los cielos, no del reino de Dios. Es lo mismo, pero los judíos procuraban evitar usar el nombre de Dios, y entonces Mateo habla del reino de los cielos. Y Mateo utiliza toda una serie de referencias a profecías que para los lectores judíos eran relevantes, pero para los gentiles no. En otros evangelios no aparece nada de eso, ¿no? Y especialmente en esta genealogía pensada para los lectores judíos, porque la genealogía no comienza con Adán, sino con Abraham. Lo interesante de verdad es que los primeros lectores cristianos del Evangelio, todos eran primeros cristianos. No había habido cristianos antes que estos primeros, claro. Y lo que Mateo les intenta expresar con esta genealogía, con este árbol genealógico, es que ellos acababan de convertirse a Jesucristo, eran los primeros cristianos, pero tenían raíces. Ellos eran parte de una historia. Y aunque eran los primeros cristianos, pertenecían a un pueblo y creen que están inventando la rueda y que todo lo que ha habido antes cero, no cuenta. Entonces ellos son yo no sé qué. Pero a veces a muchos cristianos, ¿no?, que no son conscientes de que además de su pequeña historia personal de relación con Dios, forman parte de una historia mucho más extensa y forman parte de un pueblo y forman parte de una familia. Forman parte de una familia universal, los cristianos del mundo, de todas las generaciones, y forman parte también de una familia local, de una familia concreta, de una comunidad. Y que eso no es un complemento, una anécdota, sino que es un elemento esencial. Y Mateo, con esta genealogía vinculada a los primeros cristianos, vinculada a la presentación del Evangelio, lo que les está recordando es que efectivamente hay una dimensión personal y privada de la fe que tiene que ver la relación de cada uno con Dios, pero no solo, que hay raíces, que hay una historia. Hay 2000 años de historia del pueblo cristiano. Hay 30 años de historia de esta comunidad aquí. No empezó ayer y no empezó cuando tú llegaste. Tiene sus raíces. Tiene una memoria compuesta de personas y de lo que Dios ha hecho con esas personas. Y es de esto y de algunas implicaciones es de lo que quisiera compartir esta mañana. Esta genealogía, este árbol genealógico, está lleno de elementos muy sugerentes. Por ejemplo, sobre todo para los lectores judíos, ¿vale? A nosotros no nos llama mucho la atención. En todo caso, a veces buscamos si alguno de estos nombres se lo podíamos colocar a nuestros hijos. Felizmente no suele ser el caso, más allá que el nombre de Jesús, así, porque hay algunos que le puede destrozar la vida a nuestros hijos, ¿no? Pero hay elementos que para los lectores judíos no pasaban desapercibidos. Por ejemplo,
algunas de las personas que aparecen en este árbol genealógico son mujeres, no son hombres. Y sabéis que para los judíos lo de las mujeres era prácticamente nada, ¿no? Sabéis que para poder celebrar una ceremonia religiosa en la sinagoga se necesita un mínimo de 10 personas. Mentira. Se necesita un mínimo de 10 hombres. Y hasta que no haya 10 hombres no se puede comenzar la ceremonia. Y puede haber 9 hombres y 200 mujeres. Pero la ceremonia no puede empezar porque las mujeres no cuentan. ¿Recordáis aquello? Esa es una oración muy tradicional de algunos sectores judíos ortodoxos, ¿no? Te doy gracias, oh Dios, porque no soy gentil, no soy esclavo y no soy mujer. Y entonces, estos judíos, que son cristianos, pero que tienen todo su trasfondo cultural, con esta percepción de la mujer, se tropiezan con una genealogía nada menos que la genealogía de Jesús, del Hijo de Dios, el árbol genealógico, en términos humanos, del reino de Dios. Y se tropiezan con varias mujeres. Y para más escándalo, o para más desconcierto, diríamos, ¡qué mujeres! ¡Qué mujeres! Eran extranjeras. Es que ni siquiera eran judías. Tamar, versículo 3. Tamar, la del capítulo 38 de Génesis. Porque luego hay otra Tamar que aparece que es una hija del rey David. Pero esta Tamar era cananea, no era judía. Y la cultura cananea era una cultura pagana. Sacrificaban niños. Y aquí está. Rahab era de Jericó, no era judía. Ruth, que resulta muy enternecedor su libro y su historia, pero Ruth tampoco era judía, era de Moab, un moabita, un pueblo además tradicionalmente enfrentado con los judíos. Y aquí están, en el árbol genealógico del Hijo de Dios. Muchos de los personajes que aquí se citan, de algunos los conocemos bien, tienen biografías que no son nada edificantes. Y por lo que hace a estas mujeres, que no es que fueran peores, pero ya que hablamos de ellas y aparecen aquí, la verdad es que tienen historias bastante incómodas. Tamar, si leéis el texto, Génesis 37, 38, Tamar se casó con un hijo de Judá, de las tribus, ¿no? Pero se murió sin haber tenido hijos, así que se casó con un hermano, pero también murió el hermano sin tener hijos. Entonces Tamar, preocupada por no tener descendencia y en vista de que su suegro pues no se lo ponía fácil, pues tomó una decisión extraña, por decir algo suave. Se disfrazó de prostituta, se puso al borde de un camino donde debía pasar su suegro, se le ofreció sexualmente, él aceptó sin saber que se trataba de su nuera y ella quedó embarazada. Tuvo 2 hijos mellizos y uno de ellos lo hemos leído, Fares y Zara. Y Fares terminó siendo si no me equivoco en la contabilidad, el tatarabuelo del rey David. Menudo origen. De Rahab, ya lo sabéis, era una prostituta en México, en Jericó, suena parecido. Jalisco, algo así, yo que sé, algo un poco ahí, se me ha ido un poquito ahí el tema. Sabéis la historia, ¿no? Escondió a los espías de Israel y a cambio les salvaron la vida. Se casó
con un judío y entonces con un israelita, y de nuevo ahí tenemos ese árbol. Es más, es que fue la madre de Booz quien se casó después con Ruth. Bisabuelo del rey David. Es decir, que otra vez vamos a la genealogía y uno dice, Dios mío, pero si cuando el Evangelio ofrece a los primeros cristianos este árbol genealógico del que espiritualmente proceden, y de hecho los judíos de una forma literal, pues la verdad no es para sentirse muy orgulloso, ¿no? Porque aquí no hay almirantes ni premios Nobel, aquí hay gente muy distinta entre sí, gente con biografías, la verdad, en algunos casos muy poco presentables. Y sin embargo, eran pueblo, eran familia. Es lo que Mateo intenta trasladar a los creyentes. Nos intenta trasladar todavía hoy, ¿no? ¿Qué es lo que hacía que fueran, a pesar de tanta diferencia y tanta diversidad, que fueran un pueblo? Su origen y la manera en que por siglos habían permanecido como pueblo. Y lo uno y lo otro dependían únicamente y enteramente del favor de Dios. El origen de este pueblo está en Dios. Toma un puñado de esclavos sin conciencia de pueblo, los saca de Egipto y los constituye como pueblo. Y aún en las peores circunstancias, como siglos después, en la cautividad de Babilonia, los guarda, y aún disciplinándoles y corrigiéndoles, pero los mantiene como pueblo y los trae de vueltas a su tierra. Pues esto seguimos siendo nosotros. Por eso es tan relevante este capítulo también, porque esto es la Iglesia. Y en esto soy beligerante. Hay cosas por las que ya no me peleo, ya me da todo lo mismo. Pero en algunas, ahí sí que me parece que merece la pena pelearlo. Y es el propio concepto de Iglesia. Porque al correr de los siglos, la iglesia local, cada comunidad, ha reflejado esto mismo. Y si no lo refleja, entonces deja de ser iglesia. Y puedo pelear eso con la Biblia en la mano. Deja de ser iglesia. En fin, miro así, ¿no? El domingo pasado también en Hortaleza, uno mira un poquito y lo que yo encuentro aquí, digo, pero ¿qué hacemos aquí juntos? ¿Pero qué tenemos en común? ¿En qué sentido, en qué aspecto humano, qué elemento humano nos reúne? Porque la gente cuando se reúne, cuando se agrupa, lo hace en base a afinidades. Pueden ser aficiones, profesiones, en lo intelectual, pues hay personas que prácticamente no han podido estudiar. Y hay gente que tiene carreras universitarias y títulos. En lo económico hay una disparidad también grande. En nacionalidades, en experiencias, digamos, biográficas, etc. O sea, es que no hay... Y eso es por eso digo, mirad, no existe ningún grupo
en la tierra como la Iglesia de Jesucristo. No la Iglesia universal, ese es un concepto que claro que es real, pero que no se ve, sino las parroquias, ¿no? las iglesias concretas. No existe ningún grupo humano que responda a las condiciones de la Iglesia. Y de nuevo, ¿y cómo es entonces? ¿Cómo se origina? Y sobre todo, ¿cómo es que permanece? Pues Mateo nos lo traslada con este árbol genealógico. Pues porque nuestro origen como Iglesia y el hecho de mantenernos como Iglesia, pues eso lo hace Dios. Y solo lo hace Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón. Es decir, no son elementos humanos. Son engendrados de Dios. Somos pueblo, somos familia, solo porque lo somos en Jesucristo. Y eso tiene una serie de implicaciones que así algunas y de pasada quisiera recordaros, ¿no? Por ejemplo, nos equivocamos porque trasladamos los criterios lógicos humanos para la vida de los grupos. Nos equivocamos cuando pretendemos que la iglesia, siempre hablo de iglesia local, ¿vale?, de comunidad. Nos equivocamos cuando pretendemos alguna clase del tipo que sea de uniformidad, ser igual. Porque trasladamos este concepto humano de que, claro, los grupos han de tener cosas en común que les mantenga unidos. Pero es un concepto humano. Es que el poder de la Iglesia, el poder del testimonio que la Iglesia tiene, el poder que la Iglesia tiene de dar testimonio de Jesús, está precisamente en ofrecerse al mundo siendo muy diversa. Y porque eso solo es posible si Dios lo hace posible. Por eso, Efesios capítulo 2 y tantos otros textos, ¿no? Por eso, a veces llamamos iglesia, en este sentido yo creo que equivocadamente, a lo que no son otra cosa sino asociaciones cristianas de iguales. Pero eso no es una iglesia. Un grupo de cristianos que todos son universitarios. Un grupo de cristianos que todos son profesionales de la abogacía. Un grupo de cristianos que todos son matrimonios jóvenes. Un grupo de cristianos que todos son gente adinerada. Un grupo de cristianos que todos son venezolanos, fuera Venezuela. Claro, allí, si no, es lógico. Todos esos grupos efectivamente, son asociaciones de cristianos, pero en este sentido profundo no son iglesia, porque son todos iguales. Hay razones humanas para mantenerse unidos y hay vínculos humanos que les mantienen unidos, las afinidades. Pero la iglesia, por definición, es el encuentro de diferentes que no tienen elementos humanos en común, que no se sienten familia por lo bien que se llevan, por la sintonía que tienen entre sí, por razones meramente naturales. Es otra razón. Y ahí es donde está la fuerza del testimonio de la Iglesia, que todos los elementos que son diferencias y que en el mundo se convierten en razón de conflicto, en la Iglesia se convierten en elementos de riqueza y de valor. No siempre vemos esto. Y de hecho tampoco somos siempre conscientes del valor que tiene ser lo que somos
que a nosotros lo que nos mantiene unidos no son dinámicas de grupo, ¿no? A esta historia vamos a ver cómo... No, es que no tiene que ver con estos elementos, sino por la acción del Espíritu de Dios que obra ese milagro. Ahí está el poder del testimonio de la Iglesia. Y eso es lo que hemos de buscar. A unas personas las diferencias les incomodan, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Dentro de la Iglesia, en fin, yo qué sé, la forma de expresarse, la forma de orar, la forma de, yo qué sé, la manera, la forma de vestir, la forma de... todo eso, ¿no? Ay, es que es diferente, ¿no? Pues es que necesitamos que haya diferencias, porque si no, bien, más igual que un regimiento de un ejército no hay nada. Míralos, todos vestidos igual, todos moviéndose igual, todos desfilando al mismo paso, exactamente los mismos gestos. Pero eso no es una iglesia. La Iglesia de Jesucristo, desde sus antecedentes genealógicos, se define por la diversidad, por las diferencias en términos humanos. Y la unidad de la Iglesia no se construye en base a meras simpatías humanas, que, claro, está bien, claro, pero no es porque me caen bien, porque tenemos las mismas ideas, porque sintonizamos, porque tenemos el mismo carácter. Eso es una asociación de colegas, pero no es una iglesia. Entonces, ¿qué es una iglesia? Pues donde hay personas que me ponen de los nervios, porque es que, de verdad, yo es que no, vamos, pero ¿cómo son? ¿Qué dicen? ¿Pero cómo se esperan? ¿Pero qué gesto? Pero, claro. Y humanamente todos esos elementos nos separan. No nos juntaríamos con esas personas en otro contexto, pero no tenemos nada en común. Ni intereses, ni preocupaciones, ni yo qué sé, lo que hemos leído, ni lo que hacemos, ni lo que nos gusta. Si simplemente fueran vecinos de nuestro bloque de pisos, les diríamos hola y adiós, pero no tendríamos ninguna relación, porque no hay nada que nos acerque. Pero dentro de la Iglesia encontramos un factor determinante que nos vincula unos a otros, al punto que el Nuevo Testamento habla de hermanos. Hermanos. Claro, en Cristo. Por eso nos equivocamos también cuando en alguna medida nos ignoramos unos a otros. Y entonces simplemente coincidimos en el culto. Pero cada uno tiene su historia y tiene su vida y sus circunstancias. Y nos encontramos aquí. Terminamos y nos diseminamos, cada uno a seguir peleando por su propia vida. Nos equivocamos porque estamos llamados, otra vez, un árbol genealógico que nos vincula unos a otros y nos hace familia en Cristo, que es mucho más que una simple coletilla, una forma piadosa de hablar. Tiene un sentido tremendamente profundo. De ahí que estamos llamados a responder unos de los otros y a responsabilizarnos los unos a los otros. El Nuevo Testamento dice que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Porque, Efesios capítulo 4, somos miembros los unos de los otros. Somos cuerpo, familia, hay un nexo poderoso de unión. No las afinidades humanas, sino que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. A futuro, porque hay tantos estudiosos acerca de la Iglesia, de su futuro, de la Iglesia en general, ¿no? Pues las iglesias se organizarán como sea y tendrán las formas que sea y
y las estructuras que sea, en fin, las circunstancias cambian y hay elementos que cambian también. Pero tal como traslada la genealogía de Jesús, los elementos que hacen que la Iglesia sea Iglesia siempre serán los mismos. El encuentro de personas diversas, diferentes, en muchos sentidos. Personas, efectivamente, en ocasiones, personas con biografías muy poquito elegantes, con trasfondos lamentables, con miserias del pasado, pero vinculados no por lo bien que se caen, sino por el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, bajo el señorío de Jesucristo. Así que para el desarrollo de la Iglesia, pues necesitamos efectivamente actualizar las estructuras, contextualizarnos, contemporaneizarnos y vitaminizarnos, todo lo que queráis. Pero necesitamos sobre todo más milagro, más milagro. El milagro de la acción de Dios en medio de todos nosotros para construir iglesia, no asociación cristiana de colegas, iglesia, recibiéndonos unos a otros como hermanos, con todas las diferencias, sino por el impacto de Jesucristo en nuestras vidas y por la acción del Espíritu de Dios en todos nosotros. Y del escándalo, por lo llamativo, de un grupo unido, siendo tan diverso, que es el único grupo de ese carácter en el mundo, siendo iglesia, es que testificamos del reino de Dios y del poder de Dios para unir por encima de elementos que humanamente solo pueden traer división. Así que a futuro tengo curiosidad por ver cómo las iglesias se organizan y se adaptan y se estructuran, y tengo curiosidad. Pero lo que tengo interés es ver el milagro de Dios actuando en medio de un puñado de personas distintas por donde se las coja, pero unidas poderosamente en Jesucristo. Que Él lo haga.